Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, estamos ya a lunes, estamos ya casi en mitad de octubre y es un día medio nublado aquí en Ohio, pero con mucha alegría y espero que todos se la hayan pasado bien el fin de semana. Eh, bueno, pues quería compartir un poquito del fin de semana con ustedes lo que aprendí, porque siempre es algo nuevo que aprender y ay, hay tantas cosas que es difícil contarlo en un video, am, pero quería leer un versículo y este versículo está en Primera de Juan, es 2, 3. Primera de Juan 2, 3. Y dice el versículo, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice permanece en él, debe andar como él anduvo. Hablando de Jesús, am, he puesto muchas cosas del Antiguo Testamento porque me he dado cuenta, y desafortunadamente esto nunca me lo enseñaron en la iglesia, pero me he dado cuenta que cuando Dios am, habló con su pueblo, con Israel, cuando lo sacó de Egipto, Él les dio los mandamientos, pero en muchos de estos versículos Dios habla del extranjero, o sea, de los nosotros, los que no somos israelitas. Y dice en muchos de estos versículos que si nosotros queremos ser parte del pueblo de Dios, que debemos ser igual que am, obedecer esos mandamientos. Entonces, algo que me quedó muy claro es que, bueno, cuando Jesús viene, ¿qué es lo que él cumplió, lo que él hizo? Él siguió los mandamientos, ¿verdad? Eso es lo que lo hizo perfecto ante los ojos de Dios. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, si Jesús siguió todos los mandamientos del Antiguo Testamento y lo hizo perfecto, entonces ¿por qué nosotros no lo estamos haciendo? Y ahí es donde hay mucha confusión, porque muchos dicen, bueno, es que si tú sigues los mandamientos del Antiguo Testamento, te caes de la gracia de Jesucristo, o sea, lo que hizo Jesucristo por nosotros. Pero, pero estamos mal, porque el seguir a aceptar a Jesucristo y seguirlo a Él es, eh, obedecemos los mandamientos porque es el fruto del amor que tenemos por Jesucristo. No podemos amar a Jesús y decir, pero es que sigo adulterando, sigo adorando ídolos, pero yo amo a Jesús. Así no funciona. Funciona como el hecho de que somos obedientes a toda la palabra. Y aquí lo está diciendo, dice, el que me ama, ama lo que mi Padre estableció, que son sus mandamientos. Y está hablando los 10 mandamientos, pero en realidad son más que eso, porque Dios dio muchas leyes y hay diferentes leyes ceremoniales, leyes dietéticas, que el Antiguo Testamento describe al pueblo de Dios. Y sí hay unas que ya no se aplican porque, por ejemplo, las leyes de ceremoniales, ya no tenemos que sacrificar animales, tenemos al sacrificio perfecto que es Jesús. Él mismo lo dijo. Y hay leyes, por ejemplo, de que si alguien te roba, esto pasa, si tú por accidente avientas una piedra y le cae a alguien y mata, esas leyes ya no aplican tampoco porque en donde tú vives también hay esas leyes. Esas son las que se sustituyen, esas leyes de, am, pues, civiles me parece que se llaman. Pero sí siguen aplicando otras leyes. Por ejemplo, las leyes, como dije, las leyes dietéticas de qué comer y no comer,
esas leyes siguen siendo am, en pie. Inclusive, algo que se me ocurrió la otra vez, dije, bueno, desde el principio de Génesis han habido leyes dietéticas y Dios ha puesto eh, cosas que Él no le agradan y cosas que sí le agradan. Por ejemplo, desde el principio les dijo a Adán y a Eva que no podían comer de un árbol. O sea que Dios sí te, te frena de hacer esas cosas, de ciertas am, cosas que puedes o no puedes hacer. Am, y también lo vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos, por ejemplo, cuando está Pedro orando y Dios le da la manta que baja del cielo, y esta manta tiene puros reptiles y cosas inmundas, vamos a decir, que no están limpias. Am, Esto y Pedro le dice, bueno, yo tengo hambre y es cuando Dios manda esa manta y le dice, come de aquí. Pero ¿qué le contesta Pedro? Pedro le dice, no, Señor, yo nunca he puesto nada que no sea limpio en mi boca. Si esto ya fuera limpio, en el que dicen muchos de que Jesús ya limpió todo y lo aclaró y esto y lo otro, ¿por qué entonces Pedro lo dice que no está limpio y nunca lo ha puesto en su boca? Son cosas de que nunca te lo enseñan hasta que toma que uno de verdad busque por el Espíritu Santo y lo encuentre esas cosas, que nos damos cuenta que la obediencia a Dios toma más que ir a una iglesia los domingos. Y eso es otra cosa. He descubierto que el sábado es el día sagrado para Dios. Desde que mi familia y yo empezamos a honrarlo en un sábado y hemos hecho el servicio, am, el culto para alabar a Dios en los sábados, lo hemos usado para descansar. Es que hemos visto y nos hemos sentido como una paz en nosotros mismos y es porque si te empiezas a meter, ¿por qué entonces alabamos los domingos? Te das cuenta que la iglesia católica lo cambió a los domingos. Y cuando lo cambió a los domingos, todo el mundo se cambió ahora a los domingos. La iglesia cristiana inclusive. Pero eso nunca cambió. Dios lo dijo, los mandamientos y los dejó en claro que eso se debe de aplicar todavía, eso se debe de hacer todavía. El que ama mis mandamientos, yo lo bendeciré. Y casi toda la Biblia lo dice eso. Y también dice de que debemos ser obedientes a todas esas cosas. Y hermanos, sé y lo sé que son temas muy difíciles y me han dicho muchas cosas. Me han dicho de que acabo de tener un mensaje de un amigo y lo quiero mucho a mi amigo y me dice, brother, es que tú estás predicando como que si fueras un maestro de la antigua ley y no lo estás haciendo con amor, pero es que ese es el punto, que lo hacemos por amor. ¿De qué me sirve que yo le siga diciendo a un amigo que sea alcohólico? Oye, es que Dios te va a amar, Dios te ama y te va a seguir amando o así con tu pecado. Sí, Jesús le dijo a la prostituta, te perdono tu pecado. O la que estaba siendo infiel, ¿verdad? Le dijo, te perdono tu pecado. Pero ¿qué le dijo después de eso? Ve y no peques más. Entonces, si nosotros seguimos enseñando que está bien el pecado, que lo sigan haciendo, al cabo Dios los va a seguir pecando, ahí es donde muchos están bien confundidos y siguen viviendo una vida de pecado. ¿Y qué tal que es el día del mañana? Tú mueres. ¿Qué va a pasar? Tenemos que dejar el pecado y esa es parte de nuestro ministerio. Tenemos que predicar la verdad y tenemos que enseñar a nuestros hermanos y siempre con el propósito de construir al hermano, porque si lo hacemos como para al punto de pelear con ellos o sentirnos de que pues no, yo sé más que tú, ahí es donde ya no estamos bien, porque nosotros debemos de buscar el hacer el bien al prójimo, nunca buscar de ponerlos abajo o de hacerlos sentirlos mal, eso no.
Pero desafortunadamente la palabra lo dice también. La palabra es cortante, es como una espada. Entonces, cuando tú pongas la palabra, ¿qué crees que va a pasar a los que están haciendo el pecado? Les va a doler. A mí me dolió, yo fui alcohólico por mucho tiempo y cada vez que me decían que yo era alcohólico y estaba mal, pues obviamente que yo me enojaba, me molestaba porque el pecado incomoda. Cuando te dice la palabra lo incomoda el pecado. Entonces, hermanos, yo simplemente les digo que el Antiguo Testamento es un reflejo de Jesucristo. Es un reflejo de lo que iba a pasar, pero no se cancela el Antiguo Testamento. Es todo lo que Dios manda de nosotros para caminar perfectamente. ¿Qué hizo Jesús? Lo hizo, caminó perfectamente y es nuestro ejemplo. Como se lo expliqué la otra vez a alguien, cuando aceptamos a Jesucristo, aceptamos el camino, ¿verdad? Es un camino estrecho, es tan estrecho así el camino, casi tienes que caminar un pie así y el otro así. Si te vas por acá te caes, ¿verdad? Ese es aceptar a Jesucristo, ese es aceptar la salvación. Pero ya estás en el camino, ahora toca caminar en ese camino. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ser obediente a toda la palabra y ahí es cuando vas caminando en el camino. Porque dice que para que Dios te apruebe, tú tienes que ser no nomás oidor de la palabra, pero hacedor de la palabra. Entonces, tenemos que ser obedientes a toda la palabra, porque muchos tienen como que esa idea de que aceptando a Jesucristo ya están salvados. Y así no es. Imagínate el pueblo de Dios cuando Dios los sacó de Egipto, los sacó y les dijo, les enseñó, los protegió, pero tenían ellos que ser obedientes. ¿Y qué pasó cuando les dijo vayan y tomen sobre el pueblo donde estaban los gigantes, los amorritas o no me acuerdo cómo se llamaban? Muchos de ellos los mandaron a los dos espías y nomás Caleb y me parece que el otro era Josué. Nomás ellos dos fueron los que confiaron en Dios. Los otros 10 dijeron, no, es que ahí hay muchos gigantes, yo no me voy para allá. Y 23,000 de los israelitas que estaban en ese grupo terminaron, Dios los dejó que murieran. Dijo, esta generación no va a conocer el pueblo prometido que yo tengo para ellos. Y los dejó que murieran. O sea que la salvación no nomás es aceptar a Jesús, es también ser obediente a la palabra del Padre. Obviamente la fe, tenemos que tener esa fe, porque ¿de qué nos sirve hablar todo esto pero no confiamos en Dios? Si Dios nos dice, ve y predica a una área donde está súper fea, donde andan matando a todos, tú le digas a Dios, no, es que ahí no puedo, yo ahí ya no voy. Claro que tenemos que ir, porque eso es nuestra fe, eso es confiar en Dios, eso es nuestro amor al prójimo. Nunca ha sido el amor nunca ha sido predicar cosas bonitas. El amor siempre ha sido buscar en hacer más por el prójimo que por nosotros mismos inclusivemente. Eso es el amor de que habla Jesús. Es más, ¿por qué crees que Jesús dijo, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla? Porque él sabía. Es como que todo se conecta, ¿verdad? Todo se conecta. Nadie va a cachetear a nadie de que te diga cosas bonitas, obviamente. Van a ser cosas fuertes que muchos no las van a poder entender o les va a ofender. Pero hermanos, adelante, porque si tú estás en el favor de Dios, estás haciendo todo como Él lo está mandando, ¿a quién le vas a rendir cuentas? ¿A las personas de Facebook? ¿A los amigos que te están criticando? No, a Dios. A Dios es el que le vas a rendir cuentas. Y si tú hiciste bien, ¿qué crees que te va a decir Él? Muy bien, mi fiel siervo. Eso es lo que queremos escuchar para cuando lleguemos al reino de Dios. Y para eso toma instruirnos en la palabra, toma del Espíritu Santo que nos guíe, porque en realidad hay muchas cosas que el Espíritu Santo está revelando hoy día. Yo lo estoy viendo en muchas congregaciones, están despertando y dicen, wow, esto lo estamos haciendo mal.
hay que hacerlo bien. Y hay muchos que aunque lo están sintiendo, lo están ignorando. Y eso no es así, mis hermanos. Tenemos que escuchar y tenemos que hacer y tenemos que seguir adelante. Eso es lo que nos ha estado pasando. Ah, seguimos aprendiendo, no lo sé todo, no lo sé todo. Sigo aprendiendo, sigo buscando y sigo agradando a Dios en mis acciones. Eso es lo más importante, agradar a nuestro Padre en nuestras acciones, instruir a nuestros hijos, amar a nuestras esposas, bueno, tu esposa pues, am, ser fieles, a abstenernos de todas las cosas que nos alejen de Dios. Estoy hablando a los jóvenes, a los otros jóvenes que tienen como esas cadenas de adicciones a drogas, pornografía. Todas esas cosas, mis hermanos, se pueden romper en el nombre de Cristo. Lo puede hacer Dios. Toma ser obediente, toma confiar, toma tener fe. Toma leer la palabra, toma tener esa relación con Dios. Todas esas cosas sí pueden pasar. Yo las he visto, yo las he vivido. Miren, miren hermanos, yo me traté de matar. Me traté de matar muchas veces, me corté las venas. Dios no quiso, dijo, no, tú todavía necesitas seguir adelante. Yo se los puedo decir con cómo me sentí. Yo veía hasta demonios en la noche. Yo tenía miedo. Yo no podía dejar de tomar. Yo veía pornografía. ¿Y qué creen? Todo eso me liberó Dios. ¿Qué se puede hacer? Sí se puede hacer.